Hay algunas personas que dicen que los sonidos de la vida pasan muchas veces por el llanto de un niño al llegar a este mundo. Otros que dicen que pasa por la alegría de alguien riendo, cantando. Siempre desde el punto de vista del ser humano, obviamente, porque está la naturaleza, están otros seres vivos, como puede ser la parte de la floresta, como decía Viera y Clavijo, lo que es en sí la flora, y también, por supuesto, los animales, lo que es la fauna, ¿no? Cuando se dan la mano una y otra, resulta muy grato. Y con esto que está cayendo fuera, sinceramente, que me pongan a mis soniditos como estos, que es de agua. El agua es vida, es la base fundamental del ser humano. Gran porcentaje somos entes hídricos, vamos a decirlo así. Y además, como digo, es fuente de vida para todos. El agua es necesaria, que no le falte a nadie agua para beber, oiga. Saludo yo al amigo Andrés Díaz Sosa. Andrés, buenas tardes. Hola Isidro, muy buenas tardes a todos. Bueno, Y efectivamente, el agua lo es todo. Y nosotros, como bien decía, nuestro organismo prácticamente es agua, ¿no? Es una parte prácticamente casi toda agua, ¿no? Es curioso porque recuerdo hace unos años en Valencia, en la ciudad de la ciencia, ahí, yo no sé si seguirá estando ahí, yo lo vi hace ya unos cuantos años, había una como una especie de probeta grande. Entonces tú te subías a una báscula y en función del peso que tú tuvieras, se llenaba esa probeta de agua, ¿no? sí. Y era realmente curioso la cantidad de agua que nosotros podemos tener en nuestro organismo, ¿no? Decía, bueno, cuando te subes ahí, tú decías, mi madre, toda esta agua, yo tengo, mi cuerpo, todo esto es agua que está dentro de mi cuerpo, es increíble, ¿no? Bueno, yo recuerdo algunos libros de ciencia ficción donde se hablaba acerca de eso, de extraterrestres que venían, que nos llamaban eso, seres de agua, hídricos, ¿no? Porque el porcentaje nuestro... Y te das cuenta que todo lo que hemos hecho en inventos, todo está relacionado con las canalizaciones, tanto en las de potabilizadoras, en los propios coches, en las situaciones que hemos mejorado nuestra salud, todas están caminadas a ese discurrir de fluidos. El agua es importante claro. energéticamente, los ríos para generar energía hidráulica, Sí. para las centrales nucleares, para enfriar los reactores. Qué pena. El agua nos produce el pescado para alimentarnos. El agua está presente en nuestra vida. Yo no diría que al 100%, sino al 150%. Sí, por supuesto. Dependemos Y qué pena. prácticamente del agua, ¿no? Y qué pena ver esas imágenes estos días de incluso ciudadanos de Ucrania que tienen que beber agua, digamos, directamente de la nieve, ni siquiera sin hervir porque no tienen ni nada con qué hacerlo. Y bueno, estamos hablando de una desgracia muy grande y eso no podemos soslayarlo, ni mucho menos, ¿verdad, Andrés? Son imágenes, yo realmente, imágenes que pensaba de que no se iban a producir más en esta Europa que disfrutamos, esta sociedad del bienestar que tenemos, en que tenemos de todo, ¿no? Tenemos lo básico para vivir, nos sobra prácticamente de todo, nos sobra la comida, nos sobra el agua, nos sobra... Hoy en día no hay nadie que tenga problemas porque si tienes con simplemente levantar la voz o hacer una seña, alguien te echa una mano. Yo no pensé que volviera otra vez la guerra, volver a ver estas imágenes, esas imágenes de niños llegando a la frontera, los padres dejándola en estos humanitarios que están trabajando en manos de ellos. Yo me recuerdo las imágenes de la Guerra Civil de España, ¿no? Aquellos niños que salieron, que también se lo llevaron incluso para la Unión Soviética, ¿no? Esas imágenes de los niños, esas caras de horror, a mí es que me causa tal tristeza, porque lo triste de toda la guerra, que yo decía ayer en la colaboración, ¿no? Que están los que tiran, los que están dando tiros, que son conscientes del disparate, algunos no son ni siquiera conscientes. Una metáfora preciosa, allí, por cierto. Van mandados, ¿no? Pero están los tirados, ¿no? Que son las mujeres, los niños, pues y sobre todo también ahí en las imágenes eran unos soldados ayudando a personas mayores que apenas podían caminar. Pues me acordé de ti esta mañana, igual que ayer, bueno, anoche hasta altas horas de la noche. Eso es una de las cuestiones que tenemos aquellos que podemos masticar más el idioma y que nos metemos en páginas, y lo que se ve aquí es
una ínfima parte de lo que está de lo que sucediendo. está Sí, pasando. sí, sí. Ya. A nivel internacional con la CNN y demás, te metes en páginas extranjeras y ves tú, bueno, tú decías los tirados, pues precisamente, hoy incluso es portada de uno de los periódicos a nivel nacional, donde se ve una bicicleta y un hombre al lado, muerto. O una maleta, como era ayer, y otra persona Sí, muerta, ¿no? sí, la Entonces, vi, una persona pues yo muerta vi con una maleta allí niños, al lado. vi niños y todo, y es una desgracia tan grande como se atenta contra barriadas, que se nota que son bloques de obreros, que no son, bueno, es tremendo, ¿no? De militares, y la verdad es que es una desgracia muy grande, ¿no? Seguimos, esta sociedad, esta Sí. humanidad sigue sin aprender. Bueno, pues como Tropezamos decimos 20 en mil veces. Canarias, le falta una agüita, un chaparrón le falta al Algo más que un asesino ese. chaparrón y una agüita Sí. le falta a Bueno, determinado tipo. pues bueno, pues ahí con eso estamos. Bueno, hoy vamos a hablar con Andrés Díaz Sosa. Hace unos días hablábamos de la importancia yo en las mañanas, para, como siempre digo, respetando esos comentarios que nos hace los lunes, Andrés, pues hablo de temas relacionados con nuestro municipio y del norte, con cosas de casa. Y entonces pues saqué lo del tema de las pilas. ¿Por qué? Porque están desapareciendo las cabinas telefónicas, han desaparecido pues los cuartos de baño público y también han desaparecido, están ya prácticamente casi en franca recesión, lo que son las pilas de agua o chorros, que también se llama en nuestra tierra. Andrés, de eso vas a hablarnos tú a continuación, ¿no? Sí, eran elementos de nuestro paisaje urbano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí todavía en el Ralejo Alto, yo no sé si está todavía, yo Sí, no me no. he fijado en esto. Sí, La no, que sí. estaba aquí frente al Banesto, el antiguo Banesto, aquí frente al supermercado Barroso, ¿no? Que yo creo que es de las pocas que quedaban aquí en los Ralejos, yo no sabía de ninguna más. ¿En dónde dice? Enfrente del La, Banesto, una pila No, de no, agua. que había una cabina de teléfono, Ah, una cabina de vale. teléfono me refiero, No, que era de las últimas, No, que creo digo que que eran ya, lo de los chorros, las pilas y todo eso ya eran prácticamente, sí. están quedando los reductos y quedan como ornamento urbano, Sí, porque ya, no están hábiles al pueblo, no están hábiles al pueblo, no. exactamente, ya prácticamente son que quedan La, ahí como testigos de lo que fueron, ¿no? Y de la labor que Te desarrollaron, ¿no? voy a dar la opción porque es que, nos llamaba una oyente, bueno, que es nena, que también en la Mocán, pero también de la Cruzanta, que decía Isidro, la última cabina en la Cruzanta que la han quitado. Entonces, pues sí, hombre, yo digo lo mismo. Yo creo que no sería de mala idea dejar una cabina como símbolo, por lo menos en la ciudad turística de Puerto de claro. la Cruz, por ejemplo, como sucede en las cabinas en Londres, como son O como se está monumentos, como se está haciendo, creo que de una manera bien hecha con los chorros, que es de lo que sí, queríamos comentar, ¿no? sí, correcto, ¿no? Bueno, pues hablando ya de los chorros son pues unas arquitecturas hidráulicas que se hicieron, yo creo que fue a partir de la época, ya una vez, digamos, de la conquista de Canarias por los castellanos, pues ya empezaron a hacer, a ver en las islas, pues algunos ya núcleos urbanos, asentamientos, y claro, evidentemente ahí estaban los pudientes, los que podían hacer a lo mejor un pozo, lo que sea, y sacar agua del subsuelo, o los que podían tener medios para llevar el agua. Pero Sí. la población, la mayoría de la población, pues no tenía medios. Pues se ideó un poco de alguna manera estas pequeñas arquitecturas hidráulicas que eran domésticas y que digamos que estaban destinadas a abastecer de alguna manera de agua potable a la vecindad, ¿no? Uh-huh. Aquí en el norte eran bastante, yo de pequeño, de menudo, pues conocí, yo no sé tú, pero yo conocí muchísimos chorros, Sí. en la Perdoma, aquí en los Reales Varios, en la Cruz Santa, en el Puerto de la Cruz, las montañas, en fin, en algunas zonas eran estas infraestructuras eran básicas. Y luego, a la larga, el chorro no solo ya era pues el que todo el mundo fuera ahí a buscar ese preciado líquido del agua, sino que era como un punto de reunión. Se convirtió en poco menos que, como diría yo, un plató del pueblo, y ahí iba todo el mundo, ahí eran los comentarios, y ahí eran, digamos, el devenir del pueblo, se enteraba todo el mundo, pues, haciendo colas allí para coger el agua en el chorro, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que en el mes de julio, especialmente en el Realejo Alto, donde uno residía, la barriada, se nos cortaba el agua un día sí y el otro también, y el agua era un bien muy escaso. Teníamos que subir la calle del Sol hasta llegar a la calle de la Pila y allí hacer cola con los baldes de agua para llenarlos y bajarlos por la calle del Sol hacia abajo. No les digo yo a ustedes lo que tuviesen que subir el horno o algo así, lo que tenían que hacer,
Y bueno, habían sus cosas, sus peleas, sus cuitas, pero bueno, más o menos la gente respetaba. Y eso sí, lo que hacíamos, Andrés, era una cosa tremenda. Subíamos hasta lo último arriba de la azotea para meter toda ese agua que Sí, traíamos y llenar en el bidón. el bidón. Exacto, sí, sí, era una cuestión que era increíble. Pero yo recuerdo que había una pila, tú ibas a cualquier municipio y había una pila de agua que saciaba la sed. Nosotros de Chico Menudo nos parábamos, tomábamos agua de la pila, pero eso lamentablemente ahora, como bien dices tú, es de ornato y de hecho incluso las pilas tienen un precinto, no tienen llave, vamos, para poderla utilizar. Yo no sé con qué criterio, será porque a lo mejor tienen miedo de que la gente la abra y la deje saliendo, pero estoy seguro que Sí, los vecinos que porque están al hoy, lado seguramente no lo dejarán, así que yo no sé qué tiene de pero sí, validez eso. claro, es una pena lo que tú dices, que no estén activas, que alguien pueda pasar por allí y llenar en un momento determinado o tomarse un vaso de agua, ¿no? O llenar una botella de agua. Sí. Pero es cierto de que hoy en día yo creo que serían más problemáticas que eficaces, diría Pero yo. yo te digo una cosa, al igual que sucede, tú vas ahora a una zona de recreativa y tienen los chorros, eso, hombre, Sí, muchas veces sí. están averiados, la verdad que sí. Pero tú le das y tiene un tiempo de salir el agua. Yo lo que Sí, creo, personalmente, yendo a ese artículo que tú citabas de Santa Cruz, de las pilas de agua y los chorros de agua en la capital, a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, creo, una de las cosas que yo leí ahí, y es verdad, el derecho incluso lo recogía la ley en la República, la Segunda República, el derecho que tenía el ciudadano a tener un cuarto de baño público, un excusado, un retrete, como quieran llamarlo, público, sí. acceso al agua y después posteriormente ya a partir de la década de los 40-50 a un teléfono en adelante. Claro, no era público, tenías que ir a un sitio donde pudiese llamarlo ya en la década de los 60-70, obviamente, ya con la llegada del boom turístico, pues con mayor, digamos, Sí, extensión. sí. Pero lo del agua era fundamental, es decir, era un bien y un derecho del pueblo, incluso recogida hasta en el mismísimo Quijote, ¿eh? Ujú. Y es curioso también la nomenclatura, es decir, lo que es la palabra, lo que es chorro. Sí, Hoy en día nosotros los canarios, pues esa palabra la utilizamos mucho, ¿no? sí, Porque hoy seguimos llamando a nuestro grifo que está aquí ya el chorro. lo llamamos el chorro, todo es el chorro, ¿no? Y se sigue llamando así. También hay que decir que lo que dije en un principio, fueron los primeros gobernantes castellanos los que impulsaron este tipo de obras para traer el agua. El agua aquí en la isla no es como hoy en día, que Sí, nacientes hay pocos y cada vez menos, desgraciadamente. Pero antiguamente habían nacientes de cierta importancia y lo sí, que se hacía pues ir a esos nacientes y traer a través de conducciones, que ajá, muchas de esas conducciones se bueno, hacían de madera ajá. o de barro, incluso barro cocido, para llevar eso hasta los núcleos poblacionales A ver, y allí poner el chorro para que se abasteciera Andrés, tú y yo estamos en sintonía, aunque no nos veamos durante un tiempo, aunque no estemos. Escucha esto, tú y todos los demás escuchen esto. Al principio las antiguas fuentes, antiguos manantiales, se llevaban por ejemplo, en Obomansa, Sí. en La Orotava, se llevaba las aguas al jardín botánico, cuando se inauguró el jardín botánico, se llevaba en canales de tea. Increíble. Y en Vilaflor, todavía yo creo que en algún sitio hay canales de grandes pilos vaciados para servir de la casa del hermano Pedro en Vilaflor. Sí. Habían canales que se utilizaban y luego había unos, entre viga y viga, entre canal y canal, pues se ponía una especie de pegue, de eso que se hacía con resina de pino. Resina de pino. O sea, eso fue al principio. Después ya, pues las cales, la cal y el cemento, el mortero de cal y cemento, y después ya, pues el cemento actual, ¿no? Don Teleforo Bravo, casi nada. Sí, 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 sí. Bueno, pues bueno, Ya estamos en construyendo sintonía esa porque había infraestructura, buscado eso sin haber hablado contigo, eso, infraestructuras que de coste madera. Esas infraestructuras de madera, que ya te digo, es que tampoco había muchos materiales, porque yo no creo que en esa época hubiera cemento ni tantas cosas, ¿no? Ujú. Y tenían este tipo de... Y luego también se hacían, para hacer los abrevaderos y todo esto, se hacían tallados, porque yo he visto algunos, por la zona de Masca sobre todo, se tallaban en la piedra ese hueco, o sea, Sí, para que
llenar de agua ahí para que los animales pudieran beber. Y luego también hay una cosa curiosa en todo esto de los chorros, es que incluso existía una normativa, estaba regulada por una ordenanza para controlar su manejo por parte de la población, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decían las ordenanzas que no se podía hacer era beber directamente de los caños. Sí. Es decir, cosas que hicimos de menudo. Bueno, Yo no sé si tú lo hice, pero yo lo hice no, una yo vez. también no. Y tu madre, la boca ahí, ¿no? y tu madre te decía, no te metas la boca que te Si salen estás llagas de la sudando, boca. no te metas ahí, si estás sudando. Sí. Pero eso estaba totalmente prohibido, meter la boca en el caño. Sí. Tampoco se podía fijar carteles en ellos. Ni animales, y hay ni algunos nada. Sí. y tampoco se podían llevar los animales para Sí. que bebieran allí el agua directamente. Ujú. Ni hay otra cosa que es curioso, que dice, no se podía lavar pescado, Sí. ni carne, ni verdura. Es decir, que allí no se podía lavar nada para comer, sino te tenías que ir allí, llenar el agua, te la llevaba y luego ya con ella hiciera lo que tú quisieras. Andrés, pero allí no podías hacer ese tipo de hay cosas. mayor placer, Andrés, que llegar y abrir el chorro Sí, y alongarse para beber directamente de él, Sí. no pegándole la boca, obviamente, pero como la anécdota que nos contó Domingo Fumero, ¿te acuerdas? La de los 7 buchitos de agua para poder quitarse el hipo, ¿no? en una casa del Realejo Bajo, ¿no? Pues igual, es decir, ese agua fresca, yo por ejemplo en las zonas de medianía, con una hoja de col, hay otra cuestión que es con la misma tajea de agua que baja por allí, la tarjea, nosotros decimos tajea, ¿no? Y tomarte el agua con la hoja de col, esa hoja de col es tremendo, ¿no? Bueno, pues también, sí, cogerla. Y hay otra planta que además es curiosa, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre, que tiene una hoja también un poquito grande, el ñame. El ñame, exacto. Ahí. Sí. Y también yo bebía agua también, mi padre me acuerdo que me daba agua. Sí. La piña de plátano, no la piña, sino lo que echa debajo, la bellota. La bellota, los hijuitos. Le quitaba la garapa, se llamaba. Se llama garapa, se llama garapa. Sí. Pues le quitaba una garapa de esa y ahí tomamos, me acuerdo también beber agua a través de la garapa, que íbamos al chorro, la cogíamos ahí y no la bebíamos a través de la garapa. Bueno, pues era un utensilio más de lo que es en sí la propia naturaleza que nos daba para poder calmar la sed, ¿no? Bueno, yo lo de los chorros también hay que verlo desde el punto de vista, como tú decías antes, lúdico, de fiesta y también de tradición popular, ¿no? Sí. Luego, antes de llegar ahí, tengo otro apartado que es importante, es que la arquitectura de los chorros fue muy variada, había pues desde caños de madera, nada más que, por ejemplo, hay un ejemplo que son, por ejemplo, los chorros de Pina en La Gomera, no sé si tú los conoces, sí. Son de madera, esos chorritos ahí para que pudieran beber. Sí. Luego hay obras también de piedra tallada, yo he visto chorros que el pedestal es una piedra tallada, una auténtica obra de arte, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y luego están también, al llegar al chorro venían por unas tuberías de barro cocido, y tú sabes cómo se llamaban esas tuberías, se llamaban atanor. Atanor, las tuberías esas de barro cocido que traían el agua hasta los chorros. Y luego lo que tú ibas a comentar ahora, que es el tema de digamos que la festividad de alguna manera para darle, yo creo que es para darle las gracias al agua, ¿no? Sí. Era lo que tú creo que querías comentar. Eso viene de trascendencia, ¿no? Incluso Guanche, tú estabas citando, lo decía antes don Teleforo Bravo, Aguamansar, el lugar del agua, del naciente del agua, ¿no? Del agua fuerte, bueno, que con pues Pablo de Lucas nos lo explica mucho mejor con esa lengua tamasí, Guanche, ¿no? Pero que en cualquier caso el agua era necesaria para la vida, y más en estas islas teníamos más suerte que en las islas orientales, no hay duda, pero que aquí también se le hacía pleitesía y sobre todo se le adoraba, lógicamente. Sin agua no hay vida, ¿no? Bueno, pues en la noche de la víspera de San Juan, pues todos hemos sido testigos, ¿no? Por lo menos los que hoy en día se sigue haciendo como testimonio de lo que fueron esas tradiciones, pues se enramaban los chorros. Digamos que y todos coinciden, todo lo que yo he visto por ahí, todos los historiadores y demás coinciden en lo que el enrame o lo que suponía eso era simplemente para darle la importancia y para darle las gracias a lo que era el sistema de abastecimiento de agua. Porque, la vida sin agua prácticamente es imposible. Entonces era como agradecer a ese chorro el que estuviera dándote la vida. Y para eso, pues, se decoraban, pues, como sabes, ¿no? Con flores, le ponían verduras, frutas, y digamos que era el lugar de encuentro
Ujú. sobre todo en ese día más y de reunión de todos los vecinos, Sí, darle las gracias por ese agua y por esa infraestructura que estaba ahí sí. y que tanto y tanta Ajá. importancia tenía para su vida, ¿no? Bueno, hay muchos municipios, no hay duda que también lo hacen a título personal, pero especialmente en nuestro municipio de Los Realejos y en Puerto de la Cruz, Y es son Puerto de dos la de Cruz, los sí. sitios donde también se lleva mucho a cabo. Y tiene que ver con mi familia, eso no lo sabes tú, pero yo te lo digo. Mi tío Andrés en La Zamora, la venta Ajá. de mi tío Andrés, mi primo Meme todavía allí sigue haciéndolo con los demás, está el Chorro con la imagen de San En Juan. la montaña se hace muy En la bonito todos los montaña años. también. Pero ¿sabes lo que hacía mi tío Andrés? Ponía coplas picaronas, décimas picaronas y picantes que Silvestre Chávez le contestaba y las ponía, y la gente iba a leerlas allí y las ponía de nuevo. Era una cosa un poco muy sui generis, muy propia de allí. Tú veías el papelito, lo leías, te echabas a reír, lo volvías a colocar y venía otra Sí. persona y leía al otro. Y es una cosa muy tradicional. No, y luego hay una de las coplas más, tal vez más interesantes y más bonitas y más picaronas, lo que tú dices, que era de ni más ni menos que del gran Canarión de mi madre, ahora el nombre a veces no me llega a la mente, que habla de ese tema del zagalejo, ¿no? Ven conmigo al naciente a cargarme la talla, ¿no? Sí. Está hablando prácticamente del chorro, y ahí es una cena de amor, una cena de que el chico le está pidiendo a la chica, pues matrimonio, ¿no? Y Sí. eso sucedía prácticamente, pues está hablando lo que en el chorro, porque la copla, estaban hablando del agua, de que el naciente y tal, también lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que era un tema de pícaros, y ese tema de Néstor Álamo concreto, perdón, Sí. no me acordaba del autor, que se Ujú. llama El Zagalejo, que es un Sí. tema muy bonito. Bueno, y que habla acerca de esos amoríos en torno al agua. Exacto, Hay que recordar que exacto. antiguamente el agua no es como hoy en día, que estaba toda canalizada. Había muchos molinos de agua. Esos molinos de agua accionaban pues lo que es en las muelas para el molino del trigo, molerlo, del gofio. Cuidado que eso traía Sí, mucho, traía mucho. El Orotava es bueno, un bello ejemplo. tengamos en cuenta la lucha, cuando una vez me parece que nosotros hablamos también del agua, de la importancia del agua, tengamos en cuenta la lucha del canario ha sido titánica Sí. para buscar alternativas a abastecimiento de agua, y no solo ya para el tema de uso humano, ¿no? Sino Ujú. ya está también para el uso, digamos, para el uso sanitario y para el uso de agrario, en fin, los diferentes usos que tiene el agua. Entonces ha sido una lucha continua. Hay, por ejemplo, vestigios también importantes, como pueden ser los lavaderos, que también existieron en muchos sitios de nuestra tierra y que también era una parte importante donde Sí. se iba a lavar allí, se iba a lavar la ropa, la importancia que también supone eso. Las pilas, las cantoneras de agua estas que venían, el agua la traían de la parte alta y el agua venía a una velocidad impresionante, y Sí. para pararlas pues hacían esas cantoneras para que el agua fuera bajando. Luego la cantidad de estanques que está repartido por toda la geografía insular, las atajeas, la cantidad de canales, canalizaciones que están por toda la isla, y y luego la infraestructura acuíferas como son las galerías, las minas, los pozos, en fin. Digamos que el canario Pues mira, pues bueno, como estamos en a sintonía, favor del agua, sí. Como estamos en pues sintonía, de una manera escucha, titánica. escucha ahora la nueva. A ver. En casi todas las islas el agua que se infiltra no se recoge la totalidad en las galerías ni en pozos, ¿no? Y en parte pues se va al mar. Hoy en día es muy poca la que se va, porque se recoge toda en diferentes niveles de altura, porque las galerías son numerosas y hay muchas materiales, pero al mar se va poco, no, se va poco, se va, pero incluso esa agua que se sostiene en los niveles próximos al del mar son necesarias para poder recoger lo que nada de dulce encima de la salada. Necesitamos agua. Bueno, pues esas palabras de ese insigne geólogo, conocedor de a ultranza. Mira, en casa lógicamente lo tenemos de cerca porque él era un hombre que mi padre trabajó mucho con él en la Galería del Carmen. Era el hombre, como decía mi padre, siempre que se remangaba, se quitaba la corbata y dejaba sus, pues obviamente, importancia técnica, ingeniera y demás a un lado para, como con ellos, tirar de los vagones y demás, ¿no? Un hombre grande, no hay duda, don Telesforo Bravo. Bueno, Andrés, yo me imagino que muchas más cosas podríamos decir, ¿no? De los chorros, del agua, porque Sí. hay muchos cantos, como dices tú,
relacionados con ese momento especial. Sí. Y después, lo que decía ahora Teleforo, la importancia de hacerse hueco en unas islas rodeadas por agua, pero salada, ¿no? Sí, sí, claro. Nuestras islas, la mayoría de las islas volcánicas que se conocen, están exentas de agua dulce, la mayoría. Pero nuestras islas tienen ese prodigio, ¿no? De que debido a la altitud que tenemos y sobre todo al alisio que nos llega aquí de la parte norte, Sí. pues tenemos esas posibilidades de que el pino, esa vegetación que tenemos por ahí, de ahí la importancia, la gran importancia que supone tener ese pinar, esa cantidad de agua que se condensa diariamente cuando ese mar de nubes está posado ahí sobre esos pinos. Bien. Es realmente brutal, y esa agua es la que se introduce en el subsuelo y que nosotros estamos disfrutando. Desgraciadamente, cada día los niveles freáticos de la isla están bajando, pero bueno, porque llueve menos, porque el alisio, Vale. en fin, pero que es un elemento fundamental y básico en las islas volcánicas, y nosotros tenemos esa suerte de la naturaleza. Sí. Por consiguiente tenemos que cuidarla mucho, tenemos que mimarla, digamos, de alguna manera. El agua es un bien preciado y cada vez se va a volver, ahora mismo están hablando incluso a nivel nacional, vemos las noticias de que cada día los recursos hídricos de la península están bajando y los pantanos están a un 40% de capacidad, en fin, es tremendo. El agua va a ser en el futuro, pues, un arma fundamental también, y va a depender de ella para nuestra subsistencia, ¿no? Bueno, por pues consiguiente, hay que ver cómo desde antaño ya los canarios fueron luchando para buscar ese líquido, ese preciado líquido, y bueno, y un aspecto fundamental fue estos chorros, alguien que se ingenió traer estos chorros para abastecer de agua potable a la población. Bueno, echéis de pozón a man a Corán. Pido en el té de agua, Dios mío. Sí, en eso, y nieve. en eso, y nieve, claro, que filtra y demás. Andrés, se nos ha terminado el tiempo, pero es un tema muy interesante. Yo les recuerdo que, ¿verdad? En la red pueden encontrar un montón de cosas. Ese artículo que decíamos que... Hay una página, en la página del Ayuntamiento de Santa Cruz hay un artículo dedicado a las pilas, e incluso hay una cosa curiosa que decía que incluso que en la época de verano se producían en las pilas aglomeraciones, conflictos y disputas por el poco caudal de agua que llegaba. Es decir, que imaginemos las colas allí con los cubos en la mano, y que el agua que llegaba no era mucha, aquí lo y tengo. la época de verano que necesitaba más, ¿no? Bueno, lo pueden encontrar, la fuente de la pila, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El agua, concretamente el que dices tú hay varios, ¿no? Pero una de ellas es el agua en Santa Cruz, fuentes públicas, también aparece publicado en El Día. Bueno, las aguas primitivas en Santa Cruz, una pila con historia, en la tertulia de Amigos del 25 de julio. Hay un montón de cosas escritas, porque es que Santa Cruz, para colmo, fue uno de los primeros municipios que, como bien dices tú, digamos que tuvo esa normativa, ¿no? De uso y buen uso de las pilas de agua y demás, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos, con una buena agüita, y vamos a ponerle un temita musical que ya lo citabas tú antes, El Zagalejo, oiga, de Tigaray. Este tema del gran Néstor Álamo. Sí, señor. Bueno, con eso nos quedamos, Andrés. Será hasta la semana que viene, el lunes, y Dios mediante, te espero en el comentario del primer café. Estaremos. Un abrazo, amigo. Gracias. Igualmente, cuídate. Saludos. Gracias. Échese un vasito de agua, Cristiano. Venga, saludos.